fundamental que cada uno de los hermanos esté presente en cada clase, no se pierda ninguna. No hay otra forma de aprender en la homilética sino estar presente. No, por medio del libro de texto también se puede, pero para poder aprender bien tiene que cometer varios errores, varios desaciertos, y a partir de eso vamos corrigiendo. Yo me encargo de indicarle cuáles son esos desaciertos, esos errores, para que no se repitan en los siguientes ejercicios, siguientes trabajos. Aquí se aprende la homilética por medio del ensayo y del error. Hay que equivocarse muchas veces hasta que se logre dominar este arte y esta técnica. Algunos le denominan ciencia. Me incliné más por el libro de texto, ustedes lo leyeron por la técnica, porque es una técnica, pero también es un arte sagrado. Charles Spurgeon, ¿por qué escogí el término del arte sagrado? Porque Spurgeon habla acerca del arte sagrado. No le puse al libro de texto, anteriormente en el libro aparecía el príncipe de los predicadores, pero un profesor me corrigió, me dijo que puede indicar uno de los más influyentes, importantes predicadores, pero príncipe de los predicadores ya es demasiado. Entonces por eso lo eliminé de Charles Spurgeon. Por eso escogí esos términos de una técnica que se deben dominar, controlar por medio del esfuerzo, la perseverancia y también el arte, un arte sagrado, el arte sagrado de la predicación. A cada uno de ustedes le llegó un plan de curso. Aquí la hermana Priscila dice: hermano, Dios le bendiga, estoy con mi hijita y quiero siempre jugar conmigo. Ah, ok, perfecto, hermana Priscila. La hermana Priscila no va a poder estar en responder o opinar. El hermano Luis también está con problemas de audio, no se le va a escuchar lo que él habla. Por lo tanto, la hermana Priscila, hermano Luis, no van a poder eh, activar los micrófonos. Pero cualquier pregunta que tengan los hermanos, ustedes saben que pueden interrumpir la clase sin problema alguno. Voy a compartir el plan de curso. Aquí todos están viendo el plan de curso que le llegó a su correo electrónico. Esta es la materia de homilética y predicación evangélica, el área ministerial, la duración para los estudiantes online. Comenzamos el día 2 de agosto y finalizamos el 6 de septiembre del 2022. Las unidades de crédito que entrega esta materia son 3 unidades de crédito, equivalente a esas 48 horas que se trabajan, algunas presenciales o conectados, y las otras son los que ustedes trabajan elaborando, respondiendo a las tareas, elaborando los sermones. Y estamos trabajando online. Acá tenemos la descripción de la materia, los objetivos generales, las competencias específicas también, el contenido temático de lo que nosotros vamos a trabajar en todas las clases. Y en esta parte de los requisitos del curso es muy importante que ustedes en cada una de las materias lean el plan de curso, porque el plan de curso le indica a ustedes la fecha en que deben entregar cada una de las tareas. Muy importante el plan de curso. Los requisitos del curso: la lectura anticipada y concienzuda del libro de texto, que es Manual de Predicación Evangélica, el texto del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. Estoy en ese proceso del registro de propiedad intelectual en Santiago por medio de online. Todavía no me envían el número del registro de este libro, pero ya está en el proceso. Quiero asegurarme porque lo subí, el libro, a la página. Cualquier persona, cualquier hermano puede descargar el libro de texto. La finalidad es que se use para cada congregación. Pero lo aseguré el registro de propiedad intelectual para que no cometan estos problemas de plagio. Y se descarga el libro de texto en la página del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, en la sección Servicio al Estudiante. Hay tres textos que he subido. El Manual de Predicación Evangélica, eso es el texto que ustedes deben descargar. También hay otro que es un modelo de una tesina de graduación. Eso es la del hermano Dier, que me autorizó a subirlo para la página del instituto como modelo para
los hermanos que quieran graduar, entonces ahí ya tienen un modelo para hacer su tesina final, para graduar del Instituto Bíblico. Voy a seguir subiendo más trabajo de investigación, para que ustedes lo vayan descargando a medida que vayan avanzando. Pero quiero asegurarme de algunos trabajos, primero lo envío al otro director de tal Cachillán, Longaví Linares, también Pastor Joel Ahumada, trabaja también con el Instituto Bíblico, que me ayude a ver si amerita poner el logo o no poner el logo del Instituto Bíblico, para no tener problemas de seminario bíblico. La asistencia, puntualidad, participación también activa en las clases, entregar las tareas a las horas asignadas. Las tareas se entregan anticipadas siempre a cada una de las clases. Ya todos los hermanos que están trabajando online ya tienen que haber hecho la entrega de cada una de las tareas. Muy bien, esos son algunos requisitos. También en la parte de la descripción de los sermones, en el plan de curso, se indica que se deben entregar sermón número 1, sermón número 2, sermón número 3. ¿Cuáles son esos sermones 1, 2 y 3? Los sermones 1, 2 y 3 se encuentra acá la descripción. Sermón número 1, entregar un sermón completo con cada elemento que lo compone, la introducción y conclusión elaborada en párrafos y la estructura en forma de bosquejo. Eso corresponde al sermón número 1. El sermón número 2, entregar un bosquejo de un sermón expositivo. Este bosquejo debe incluir la introducción y conclusión escrita completa. Las divisiones son divisiones bosquejadas solamente. Este es el sermón que será predicado en clase, el sermón número 2, que es el sermón expositivo. Y luego, el último sermón que debe predicar es el sermón número 3. Ahí usted escoge de cuál va a predicar, expositivo, biográfico o un sermón analógico. Aquí tenemos las tareas, son 3 tareas. Sermones escritos son 3 que debe presentar, y predicación son 2 predicaciones. Aquí se encuentra el porcentaje de la nota final. En la parcelación de la materia, se encuentra aquí la parcelación de la materia. Esto es muy importante que lo observen. En la clase, son las clases que nosotros estamos trabajando acá online. Hoy día en la primera parte trabajamos con la clase 1, y lo que vemos va a ser introducción a la homilética, y la actividad de parte del estudiante, entregar la tarea número 1. Eso es lo primero que deben realizar los estudiantes. Acá tenemos las fechas. Acá le va indicando entonces en la parcelación de la materia la fecha de entrega de cada una de las tareas, y cuándo se entrega los sermones, y cuándo corresponde la predicación de los sermones también. Finalizamos el 6 de septiembre. También los hermanos que quieran profundizar más la materia de homilética, aquí doy una gran cantidad de libros que pueden consultar para aprender y profundizar mucho más en la homilética, en la bibliografía. Son varios libros. Estos libros que están acá son los mismos que consulté para preparar el manual de la predicación evangélica. El texto que les entregué y que les envié, ese texto es una síntesis, un resumen de la predicación clásica que se han venido desarrollando en estos últimos 400 años, estos 100 años o más, dijo uno de los profesores que me ayudó a revisar el texto. Está todo sintetizado, todos los libros que aparecen en la bibliografía están todos citados ahí, están todos vistos. Y preparé el texto porque enseña paso por paso cómo se elabora un sermón práctico, le enseña cada uno de los elementos, presenta muchos ejemplos, y también está contextualizado a nuestro contexto donde nosotros trabajamos, con ilustraciones de acá de locales. Por eso lo preparé, para nuestro pueblo, nuestras iglesias evangélicas de aquí de Chile. Está pensado en Chile, aunque me dijeron que no lo localizara mucho porque lo van a leer lo más probable en otras partes, que no son de acá de Chile. Pero traté de enfatizarlo, hacerlo bien contextualizado acá en nuestro país. Bien, antes de comenzar, hay varios hermanos nuevos.
La hermana, a ver, para que los conozcan los hermanos. Bueno, hay uno solo, todos los demás son estudiantes ya. La hermana Ruth, no Riquelme, sino la Guajardo, la hermana Ruth Guajardo. No aparece el apellido aquí, pero es Guajardo. Para que se presente de dónde es la hermana Ruth, la iglesia a la cual pertenece y la motivación, lo que le inspira a estudiar en el Instituto Bíblico Pentecostal. Le damos la oportunidad a nuestra hermana Ruth entonces, para que se presente. No veo a nadie. Estoy con un problema de internet en realidad, y por eso me Perfecto, cuesta hermana. un mundo conectarme. Bueno, yo soy de Empedrado, pertenezco a la Iglesia Metodista Pentecostal de acá, de esta localidad, y bueno, yo trabajo en un liceo. Entonces allá llega mucha gente a la parte que yo estoy, y siempre ellos sin que yo diga nada, ellos me conocen que yo soy cristiana. Entonces eso me motiva a aprender más para poder responder, porque a veces me hacen preguntas. Entonces, esto me motiva a saber más cosas para cómo atender mi público en este caso, porque yo atiendo público. Y entonces esto me ha llevado a estudiar, como le digo, para interiorizarme un poco más en la escritura, porque uno, aunque sea de la iglesia, yo siempre he estado en la iglesia, nací pero uno es cristiano, pero uno no es un poco floja, no estudia. Entonces, ahora, a lo mejor a esta edad ya se me ocurrió estudiar, pero pienso hacerle todo el empeño posible para aprender lo que sea necesario. Amén. No tengo una expectativa así a llegar a ser una predicadora como en lo poco que alcancé a leer, porque en realidad ni el trabajo lo pude enviar todavía, no lo envié, mi hermano, porque he tenido mucho trabajo, porque tenemos muchos compañeros con licencia, entonces nos ha tocado cubrir otro espacio, entonces no tuve esta semana el tiempo y el anterior tuvimos igual, entonces por ese motivo no hemos estado no he leído mucho en realidad. Así que empecé un poquito mal, pero mi deseo es de superarme. Amén. Eso. Muy bien, hermana Ruth, muy bien. Un gusto conocerla, hermana. Bienvenida al Instituto Bíblico. Hay hermanos acá que son de Valdivia, de Cunco, de Los Lagos, de Los Muermos, de Osorno, de Puerto Montt también, varias partes del país. Algunos eran de Talca también, o sea, de Antofagasta había también un hermano. Muy bien. Pero lo demás ya todos se conocen, hermano Rafael, igual que se ha reintegrado nuevamente. El hermano Rafael Villegas, le faltaba esta materia, alumno antiguo, el hermano Rafael, él llegó, cuando yo llegué a Puerto Montt, fue uno de los primeros que se matriculó, cuando llegué acá a Puerto Montt hace tiempo, ya hace 6 años parece, que llegué a esta zona. Bien, vamos a trabajar inmediatamente. Hay que poner mucha atención, hermanos, principalmente en la segunda parte ya, en la primera parte que vamos a ver ahora, va a ser una introducción, pero ya en la segunda parte hay que estar atento porque allí comenzamos ya a trabajar con los primeros pasos para elaborar un sermón. Esta materia, personalmente, para mí, bueno, todas las materias del Instituto Bíblico y de los seminarios donde he estado, le he sacado mucho provecho. Y han sido de una gran utilidad y gran bendición. Todas las materias que he visto, didáctica, redacción, elaboración de monografía, metodología de la investigación, griego, hermenéutica, todas esas materias han sido muy importantes. Y la primera materia que comencé a usar fuertemente fue esta, la de homilética. Aprendí la homilética en el Instituto Bíblico, comencé a preparar sermones y comencé a predicarlo en la calle, los días jueves cuando tenía libre y los días domingos. Comencé a predicar los sermones al aire libre.
después de 11 veces de predicar el mismo sermón, lo cambiaba. Porque primero lo predicaba el jueves, después ese mismo sermón lo predicaba el día domingo, como 6 veces parece que iba a una parte, lo predicaba aquí, después acá. No hablaba tan fuerte para tratar de predicarlo más, hartos sermones. Y al último sermón ahí ya le- no había problema, no me cuidaba la garganta, porque era el último. Pero le sacaba mucho, 11 sermones en esa semana. Y después ya comenzaba a preparar más sermones. Pero ese que mucho, pero todavía le sigo sacando provecho a la homilética. Ahora, todos los sermones que preparo voy haciendo uso de esta técnica, este arte sagrado, que usaron los antiguos predicadores como Wesley, Spurgeon, Moody, G. Ávila, Josué Irión, Charles Finney y Billy Graham, Luis Palau. Esa técnica, esa arte que ellos utilizaron es lo que nosotros vamos a aprender acá. Por lo tanto, hay que afinar la técnica por medio del esfuerzo y la perseverancia. Y el mejor lugar donde usted puede desarrollar y practicar esta técnica es al aire libre, en los pasajes, en las plazas y en las calles. Esa es la finalidad para que usted aprenda en este sermón, de practicarlo en las calles, que se conviertan en predicadores callejeros, ahí donde se forman los predicadores, donde la gente no le dice amén, gloria a Dios, aleluya, sino donde hay una indiferencia y la gente le hace así. Ahí están los predicadores, las personas llenas del Espíritu Santo de Dios, los profetas, como los profetas del Antiguo Testamento, fiel al mensaje. Esa es la intención de entregarle estas herramientas sagradas de la homilética. Vamos a compartir pantalla entonces con la primera clase. ¿Dónde estoy aquí? A ver. Muy bien. Ahí está. Se ve la presentación completa, ¿verdad, mis estimados hermanos? Muy bien. Active los Sí, micrófonos hermano. porque no logro verlo bien aquí. Si pueden activar las cámaras, mucho mejor todavía para ver la reacción suya de su rostro, para ver si entendieron. Entonces, si veo yo una interrogante arriba de su cabeza, sé que no están entendiendo, entonces ahí yo le puedo tratar de corregir, pero si está la pantalla en negro, no tengo idea si está comprendiendo o no está comprendiendo. A ver, alguien me hizo una pregunta aquí, hermana Priscila. Ya lo leí, esta parte. Aquí estamos, la homilética entonces, en el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. Somos interdenominacionales, hermanos, y también somos conservadores. Y existimos con la finalidad de capacitar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Mira, ya tenemos 2 estudiantes más. Mira, ve un niño y una niñita. Tan chiquititos están aprendiendo ya esta técnica. Mira, vela. Está con tachocho, hermano Rafael, mire. Qué felicidad más grande tienen nuestros hermanos, ¿eh? Cuando yo lo conocí, estaba soltero el hermano Rafael, y ahora tiene 2 guaguitas ya. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. La, la siguiente presentación aquí. La predicación. Todos descargaron los libros, ¿verdad, hermanos? Todos descargaron los libros. Yo les recomiendo que aquellos libros, o el libro de texto, lo descargue y lo imprima, lo anille. Descargue, lo imprime y lo anilla. Porque ese libro de texto le va a ayudar y lo va a tener usted en su escritorio para cada sermón que elabore. Usted lo va a dejar o va a prescindir de él después de tener 150 sermones en su cuerpo. Después lo puede desechar. Pero hasta que no tenga 150 sermones, usted lo va a utilizar para todos los sermones que elabore, va a necesitar el libro de texto. Se lo digo por experiencia, el libro de texto es muy importante porque le ayuda, le orienta a usted a elaborar los sermones para no cometer errores, para orientarle. Pero después cuando ya tenga como 150 sermones elaborados y ha dominado la técnica, puede prescindir de él. Estoy exagerando un poco, pero más o menos varios sermones
en el cuerpo bien elaborado, cuando se asegure que ya aprendió bien y dominó bien la técnica, puede prescindir del libro de texto. Por eso que debe anillarlo, imprimirlo y tenerlo en su escritorio, porque va a ser su libro de texto. Muy importante para la predicación. Si encuentra algún error, hermano, de alguna rata, me lo comenta, porque se lo agradecería mucho. Yo lo revisé muchas veces, y en cada revisión que le vi encontré alguna rata. Se lo agradecería mucho si encontrara alguna rata por ahí. El Pablo Jiménez define la predicación de la siguiente modo. Pablo Jiménez es un latinoamericano que está radicado en los Estados Unidos. Y él se dedica y se ha graduado sus especialidades en predicación narrativa para el siglo XXI, principalmente para el mundo hispano. Esa es la especialización que él tiene. Escribió de un libro donde define en los primeros capítulos la homilética. Lo consideré en primer lugar, son varios, ustedes leyeron el libro de texto, varias definiciones de varios autores, y esto lo considero muy importante porque son muy completos. La predicación, dice Pablo Jiménez, es la interpretación teológica de la vida en el contexto del culto cristiano. Aquí lo está definiendo muy bien. Porque primero es una interpretación teológica de la vida. La teología es una reflexión bíblica para aplicarla en la vida en que nosotros nos encontramos. La teología es la aplicación de la palabra de Dios en el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Es eminentemente práctica. No es especulativa, sino que es práctica, porque lo que dice la Biblia, aplicarla en nuestro contexto. En el contexto del culto cristiano, dice este autor, porque está pensando el Pablo Jiménez en las paredes de la iglesia, pero nosotros vamos a utilizar la homilética no solamente para la iglesia, sino en todos los contextos, como John Wesley. Aquí presento la homilética y el desafío para los predicadores que van a tomar esta materia, este curso, es que no solamente ser restringido a las paredes de una congregación cristiana, sino como John Wesley. Las montañas son mis púlpitos, dijo Wesley, y el cielo es mi techumbre, y el mundo es mi parroquia. Es decir, cada monte, cada calle, cada plaza, cada pasaje, cada cantón de una calle es su púlpito, como John Wesley. Bueno, John Wesley decía, como Cristo, soy como Cristo, porque a él lo echaron de la iglesia anglicana porque predicaba muy fuerte, decía, lo trataba como, como incrédulo, como no, le llamaba a la conversión, conviértanse, le llamaba a nacer de nuevo. Y tenía toda la razón, porque no estaban convertidos esas personas. Entonces dijeron, esta persona es muy, muy duro para tratar a la gente. Le falta respeto a la gente. No lo vamos a dejar predicar más. Y John Wesley le dijo, soy como Jesús. Las montañas son mi púlpito y el cielo es la techumbre y el mundo es mi parroquia. No tuvo problema John Wesley de predicar al aire libre, en las calles. Es una empresa multidisciplinaria, dice Pablo Jiménez. Es multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque allí se encuentra la exégesis bíblica. Aquí el predicador no tiene la libertad de decir lo que se le ocurra, o lo que se le venga a la mente, o los prejuicios que tiene, ni tampoco tiene la autoridad, la libertad para poner en el texto bíblico su propio sentido. ¿Cómo se llama es ponerle el sentido nuestro al texto bíblico? Eisegesis. Eisegesis, eso es. No tenemos derecho a hacer una eisegesis, sino que debemos extraer del texto bíblico el sentido original que el autor se propuso al momento de registrarla. Ese es nuestro desafío. Para ello se requiere un proceso exegético. Los hermanos acá que han tenido la oportunidad de trabajar en hermenéutica no van a tener este problema de hacer una exégesis. Ya han hecho una exégesis. Pueden utilizar comentarios bíblicos exegéticos en la Midwinter para una parte que es el fundamento bíblico de los trabajos de investigación. Indican que utilicen comentarios bíblicos para que sean de valor, de calidad, comentarios bíblicos exegéticos, no comentarios bíblicos devocionales. Y ahí se nos mencionó a Charles Swindoll, y no utilizar a Charles Swindoll, no utilizar tampoco a John MacArthur, porque eran devocionales, me dijeron. Son devocionales, muy edificantes espiritualmente para algunos, pero no son exegéticos, no son exegéticos. Es el tema. No son de calidad exegética, son devocionales, son como una predicación nada más. O un consejo pastoral, pero no son trabajos especializados.
Acá se requiere tener comentarios exegéticos, no solamente un comentario, sino varios comentarios exegéticos. Hay comentarios exegéticos en PDF. Si usted tiene la oportunidad de ir a una librería, busque comentarios bíblicos que sean exegéticos. Samuel Pérez Millo son comentarios bíblicos exegéticos. Douglas Moo es exegético, eminentemente exegético. Kistemaker también, y los que trabajan con Kistemaker, Hendrickson, son exegéticos. Hay muchos más comentarios bíblicos exegéticos. La idea acá es que una empresa multidisciplinaria, acá se encuentra la exégesis bíblica. El predicador no puede predicar lo que se le ocurra o los prejuicios que tiene que asegurarse. El desafío del predicador es asegurarse de extraer de la palabra de Dios el sentido que el autor original se propuso. Es el desafío. Y también es la otra empresa, la otra área de la predicación de la teología. Tiene que conocer la teología sistemática, la doctrina de Dios, del hombre, de los ángeles, del pecado, de la escatología, los últimos tiempos, el Espíritu Santo, los dones espirituales, la salvación, Jesucristo, los nombres de Cristo, la obra de Cristo, las herejías en torno a la persona del Señor Jesucristo, conocer la dogmática cristiana o la teología sistemática, porque la teología le ordena todas las doctrinas del mundo cristiano, están muy bien ordenadas. Debe conocerla allí, porque lo que hace la teología sistemática es ordenar todos los versículos bíblicos y sacar una conclusión en base a todos esos textos bíblicos. Ya el trabajo está hecho, hay que hacer uso de todos los recursos que el Espíritu de Dios ha provisto para su iglesia, para la edificación de su pueblo. La historia también debe conocerla, porque no es posible que una persona del siglo XXI, latinoamericano, acá en Chile, sea más iluminado que los cristianos que vivieron en el siglo II, siglo III. No puede ser posible aquello. Por lo tanto, debemos conocer la historia de la iglesia cristiana, porque nosotros somos parte de la historia de la iglesia. La iglesia no nació hace 100 años atrás, ni hace 300 años atrás, o hace 500 años atrás, con la Reforma Protestante, sino que nosotros llevamos una continuidad histórica con el cristianismo primitivo del siglo I. Por lo tanto, debemos conocer la historia de la iglesia. Lo que han tomado historia eclesiástica, la hermenéutica bíblica, la teología sistemática, ya tienen ventaja para la predicación. Y los hermanos que no han tomado estas materias, le aconsejamos que tome estas materias, porque le dan herramientas a usted, le dan herramientas, le dan contenido, le ayudan para disminuir, errar al momento de la confección de un sermón. Esa es la finalidad. La educación religiosa también es la otra disciplina que está relacionada acá en la predicación. El consejo pastoral, porque los sermones, muchos sermones van a tener este propósito general pastoral, satisfacer las necesidades espirituales, emocionales de las personas, y la oratoria, que es una parte técnica. La buena predicación, dice Pablo Jiménez, es un ejercicio de integración teológica y pastoral. Eso es, me gustó mucho la definición, es completa la de Pablo Jiménez. Robinson, el autor, no recuerdo el apellido, Haddo Robinson, el autor, Haddon Robinson. Este es el siguiente libro. Él es un norteamericano. El anterior era un latinoamericano o hispano, le denominan a personas que nacieron allá en Estados Unidos, pero que vienen de padres que son latinoamericanos e hispanos, le denominan allá. La predicación, dice Haddon Robinson, es la comunicación de un concepto bíblico. Aquí ya está indicando qué es lo que es la predicación evangélica. Es bíblica, porque es la comunicación, se comunica un concepto bíblico. Se trabaja con la Biblia entonces. La Biblia es nuestra herramienta para predicar, un concepto bíblico. El concepto de la idea bíblica. Se lee el pasaje bíblico y lo trata de resumir en una sola palabra, en una sola frase. Una palabra, mejor todavía, pero esa palabra resume un pasaje bíblico, el contenido, la esencia de lo que está tratando el pasaje bíblico. Se deriva de y transmitido de.
ese concepto bíblico está derivado, se extrae de un estudio histórico. Es decir, ese contenido, ese pasaje bíblico, el concepto de la idea bíblica es el fruto de un estudio histórico. Ha hecho un estudio previo antes de abordar el pasaje bíblico. Ha hecho un estudio anteriormente. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el contexto en el cual él escribe? El contexto político, social, contexto religioso, el contexto histórico también. ¿Por qué escribe esto el autor? En la fecha en la cual escribe, cuál es la característica de la cultura en la cual él está escribiendo, cuál es la situación que estaba viviendo la iglesia cuando escribió este pasaje bíblico, porque el pasaje tiene un contexto que le da su significado, y también gramatical. Las palabras tienen un significado en su contexto. Las palabras tienen un sentido. Utilizó esta palabra y no otra, por alguna razón. Y también se respeta el género literario. En la Biblia hay varios géneros: el legislativo en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco; el narrativo, también encontramos el género narrativo en el Pentateuco; el histórico, el profético también lo encontramos; el apocalíptico, el sapiensal o el poético, el biográfico, el epistolar, el apocalíptico. Cada uno de los géneros tiene sus propias particularidades, su propia forma de la interpretación. Y los géneros literarios, cómo se interpretan los símiles, las parábolas, las metáforas, la sinécdoque, las metonimias, la simbología, se respeta aquello. Mira, es decir, aquí ya ustedes están viendo la necesidad de la hermenéutica al momento de la elaboración de un sermón. Tiene que conocer la hermenéutica, o tener una introducción a la hermenéutica, para evitar y disminuir los errores que se podrían cometer al momento de la elaboración de un sermón. Y lo otro de Robinson, la parte importante está en la parte de la técnica, del estudio, que es muy importante para poder explicar el pasaje bíblico, porque es la comunicación de la palabra de Dios, pero esta se dio en un contexto, en un lenguaje, utilizando un género literario. Pero también considera este autor Robinson la parte espiritual, que el Espíritu Santo, dice él, aplica primero a la personalidad y la experiencia del predicador. Es una obra que está llevando a cabo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le ha ayudado a determinar el concepto bíblico, ha hecho un estudio, ayudado por el Espíritu de Dios, además que el, el estudio histórico, gramatical, literario, está trabajando con la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, son ayudados por comentarios bíblicos, por comentarios exegéticos, por manuales, por introducción a la Biblia, y todo ellos están siendo ayudados por el Espíritu de Dios. Es una de las tantas obras que emplea el Espíritu Santo de Dios. Y ahora todo ese trabajo lo aplica a la personalidad y a la experiencia del predicador. Ese texto bíblico se ha apoderado del corazón del predicador, por eso que lo ha trabajado. Los antiguos decían, en la época escolástica, ha comenzado a rumiar la palabra de Dios, lo está rumiando. Yo lo escuché cuando me convertí, hablaban acerca de rumiar, pero ya lo decían de la época de la escolástica. Tomás de Aquino ya lo estaba diciendo, rumiar la palabra de Dios. Los místicos también lo empleaban, de rumiar la palabra de Dios. Tiene que ver con una de las formaciones espirituales, o las disciplinas espirituales, rumiar la palabra de Dios, que es meditar la palabra de Dios. Lo aplica primero a la personalidad, la experiencia del predicador, y luego a través de este a los oyentes. Es una obra espiritual. Entonces, todo el trabajo que está llevando a cabo es una acción que el Espíritu de Dios está haciendo en el predicador o en la predicadora. Y también se conoce como la homilética, que aparece en el siglo XVI. Me están llamando, no sé si voy a contestar, hermano, porque puede ser que sea un hermano que no le ha llegado el link. Bueno, seguir.
hermano Ismael, estoy en casa. ¿Le digo el link? Ya, se lo voy a enviar entonces al WhatsApp. Se lo envío de inmediato, mi hermano. Hay un hermano que no le llegó el link. Aquí se lo voy a enviar. Pastora Norma, el pastor Eduardo, si va el sábado presencial, entonces tendría que ser presencial el sábado. Pero de todas formas le dejo el link acá, se lo envío de inmediato. Ya, habían dos hermanos que tenían problema para conectarse. Ya, está solucionado el... Aquí llegó el hermano Ismael entonces. Muy bien, continuemos. Continuemos. Se ve la pantalla completa nuevamente, ¿verdad, hermanos? Sí, perfecto. También se conoce como la homilética. La homilética en el siglo XVII, estamos hablando del año 1600, se utilizó el término para referirse a la técnica de la elaboración y presentación formal de sermones. En el siglo XVII, 1600. La técnica va a venir de la cultura grecorromana, de la oratoria, y como predicaban los antiguos, se va a comenzar a estructurar los sermones para presentarlo de manera formal. Pero el término homilética viene del griego homilei, y homilei es un discurso. Me espera un momento, hermano, mi hijo me está gritando mucho, me desconcentro un poco. Vuelvo enseguida. Bien, ahora sí, continuamos. Ayer me hicieron la pregunta a los hermanos de Puerto Montt. Me dijeron, ¿todos son llamados a predicar o solamente algunos? La, la pregunta fue buena porque hay que analizar los términos griegos ahí. En el griego hay varias palabras que son utilizadas para referirse a la predicación. Una de ellas es kerygma, es proclamación, público, verbal, de la palabra de Dios, kerygma. Cristo, con el Bautista, los apóstoles, cuando hablaban acerca de Cristo públicamente, el vocablo que se utiliza es kerygma. El apóstol Pablo, cuando está hablando también del Evangelio, se utiliza otro término, aparte de kerygma, es la ley. La ley es hablar, solamente eso. Pero también se puede decir predicar, porque está hablando de qué, está hablando acerca de Cristo. Está hablando a otra persona acerca de Cristo. El vocablo que se emplea es la ley. El otro vocablo que se utiliza para referirse a la predicación es, aparte de la ley, es lego. Lego es decir, legué, le dijo. Tercera persona del singular, él. Legué, le dijo. ¿Qué le dijo? La palabra de Dios. También se puede, lo que está haciendo está predicando. Y también el apóstol Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando extendió su sermón hasta la noche y uno de los jóvenes cayó y murió, y se produjo un milagro de resurrección, el vocablo que se está empleando ahí es homilei, es un discurso, pero hogareño, un discurso familiar. Querigma, la ley, lego, o logos, la ley, querigma, logos,
homilei son predicaciones. Algunos públicos, otro de conversación en privado, está relacionado con la evangelización. En ese sentido, todos somos llamados a predicar, pero es verdad que algunos solo se destacan o le dan más énfasis o tienen este ministerio o este don de exhortar o de la predicación para entendernos, que se desempeñan en tienen esta vocación de ser predicadores oficiales o formales, por decirlo de alguna manera, o titulares de algún modo. Todos somos llamados a predicar, pero algunos tienen el don ministerial de la predicación o de predicador, de exhortar. Ahí podemos encontrarlo en Corintios, del que exhorta. Del mismo modo, todos tenemos la responsabilidad y el deber de evangelizar, pero es verdad que hay algunos que tienen el don ministerial de evangelista. Todos ejercemos el ministerio pastoral, pero es verdad que algunos tienen el don del pastorado. Todos debemos enseñar de la palabra de Dios, todos debemos enseñar acerca de Dios, pero algunos tienen el don de la enseñanza. Y así podemos seguir enlistando. Yo creo que quedó comprendida la pregunta, ¿verdad? La respuesta, correcto, muy bien. Todos somos llamados a predicar, pero es verdad que algunos solo tienen el don de la predicación. La predicación en el Nuevo Testamento es hablar de Jesús, eso es, pero las palabras van cambiando a medida que transcurre el tiempo. Por lo tanto, ahora homilética, a partir del siglo XVII, se entendió, y así lo vamos a utilizar también para entendernos, aunque sabemos que lo que significa en el Nuevo Testamento, para efectos de estudio, la homilética es la técnica y el arte de la predicación evangélica, de armar un discurso, confeccionar un discurso y presentar un discurso formal, estructurado, elaborado. En ese sentido vamos a utilizar el término homilética. Y viene de homilía, homilei, es un discurso, pero familiar. Acá no está elaborado en la homilía. Bueno, el apóstol Pablo está predicando en el libro de los Hechos, se extendió su sermón hasta la madrugada. El sermón no estaba elaborado, lo que está haciendo él está improvisando, pero la improvisación también es una forma homilética, un discurso improvisado, no elaborado, sino está improvisando. También es homilética aquello. La homilética entonces no es solamente entonces la estructura, sino es comunicar el mensaje, pero no solamente improvisado, sino también ahora se le agrega este aspecto de la elaboración formal y la presentación formal de un sermón. Bienvenido, Pastor Eduardo. Gusto saludarle, conocerle. El pastor es de Valdivia, también es nuevo en el Instituto Bíblico. Espero que esta materia le sirva mucho más. Bueno, ya lo he presentado, después lo vamos a presentar en la segunda parte cuando volvamos. Mientras tanto, vamos a continuar con la materia. Vamos bien hasta ahora, hermano, ¿verdad? ¿Se entiende? Muy bien. Cualquier pregunta o duda que surja, lo van planteando, recuerden, pueden activar su micrófono, interrumpir la clase sin problema. La necesidad de elaboración de sermones. Los que leyeron el libro de texto, aparece ahí en un punto que nuestros antiguos predicadores, nuestros padres fundadores, me gustó mucho José Peña, que es director del Instituto Teológico, Instituto Evangélico de Teología, que está en Santiago. José Peña se llama el pastor. Estaba la JB y después tiene una iglesia en Providencia, se llama la iglesia Providencia. Él habla acerca de, me gustó mucho la expresión que utilizó él para referirse a nuestros padres fundadores. Estaba hablando acerca de John Wesley, Martín Lutero, Calvino. Y acá en Chile nuestros padres fundadores fueron los antiguos predicadores. Aquellos fueron nuestros padres fundadores, los predicadores laicos, le va a llamar Billy Graham. Cuando pregunta a Billy Graham, ¿por qué la iglesia pentecostal crece tanto? Porque hay miles de predicadores laicos distribuidos a través de todas las regiones, los rincones de cada uno de los países latinoamericanos.
que están proclamando a Jesucristo sin que nadie lo envíe. Bueno, el Espíritu Santo lo enviaba, pero, pero la iglesia el pastor no le decía, vaya a predicar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves a las 7 de la tarde. No, esto impulsado por el Espíritu de Dios le decía, deje su taza de café ahí y su pan con mermelada o cualquier cosa y vaya a predicar al aire, y salían a predicar los hermanos. Ni tenían tiempo ni a almorzar el día domingo, están todo el día predicando. Y un predicador en Santiago, el Gloria al Pulento, no sé si alguien lo habrá escuchado, le dijo al Señor, predícame todos los días, predícame todos los días y todo el día. Extraordinario. El Señor obró un milagro en él, lo sanó, por eso que predicaba así. Gloria al Pulento, decía, gloria a Dios, gloria al Altísimo, gloria al Bendito, gloria a Dios para siempre, gloria al Eterno, gloria al Temible, gloria al Pulento, decía el predicador. Bueno, los antiguos, ellos fueron nuestros padres fundadores, los, los, los desconocidos, los anónimos, que no están en ninguna parte, en alguna revista, en algún libro, que nadie lo conoce, solamente Dios los conoce. Pero esa gente, uno lo escuchó en la calle y le conmovió el alma, el espíritu, lo hacía llorar, estremecerse el alma, cuando hablaban esa gente. Claro, y sembraron la semilla, ellos fueron los que sembraron la semilla. Pero no hacían uso de una forma de predicación que era la predicación improvisada, porque decían, si nosotros vamos a un seminario, un instituto bíblico, y vamos a aprender una estructura, vamos a dejar de depender del Espíritu Santo de Dios, y vamos a perder la espiritualidad, porque la letra mata, el Espíritu vivifica, y ya vamos a perder la gracia de Dios, decían los hermanos antiguos. Por eso que no se capacitaban en la elaboración de sermones. Pero, bueno, Horacio Alonso, creo que lo cito por ahí, Horacio Alonso creo que es, otro autor, que cuando dice, el Espíritu de Dios no tengan preocupación de cómo van a hablar, porque el Espíritu Santo pondrá palabras en ustedes en el momento exacto, pero está en el contexto de cuando lo lleven a los tribunales de justicia, pero no el contexto del momento de elaborar sermón, de presentar un sermón en el púlpito o en algún lugar, sino que se refiere cuando lo lleven a los tribunales de justicia, es el contexto. Ahí el Espíritu de Dios pone palabras en la boca. ¿Por qué debemos elaborar sermones? Porque imitamos a Dios al planificar nuestros sermones. Imitamos a Dios. Porque Dios es el primer planificador del universo. No improvisó la creación del universo, ni tampoco la redención de la humanidad. No lo tomó por sorpresa, sino que lo planificó mucho antes de haber creado el mundo. Ya había planificado enviar a su Hijo para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Un cordero sin mancha y sin contaminación que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Dios es el primer planificador del universo. Por lo tanto, cuando planificamos nuestros sermones, no estamos haciendo otra cosa, sino imitar a Dios, porque Él es el primer planificador, el primer arquitecto. Cuando digo arquitecto no me estoy refiriendo como lo emplean los masones, sino en el sentido cristiano, el arquitecto del universo, del mundo, el primer planificador de la humanidad. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, en varios aspectos, y uno de ellos también de planificar. Debemos planificar todo. Claro que el Señor saca también de apuro en algunas ocasiones, pero son la excepción, pero no la regla. No debemos nuestra desidia, nuestra responsabilidad, o nuestra pereza, le llaman también los predicadores. Eso no nos excusa, no es una excusa para no planificar los sermones. Debemos planificarlo, para imitar a Dios. Los predicadores del Nuevo Testamento
planificaron tanto sus escritos como sus sermones. Se puede ver en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a seguir una estructura, va a utilizar una estructura de las confecciones de sus epístolas. En todas sus epístolas sigue una estructura, y esta estructura es heredada de la cultura grecorromana para las epístolas o las cartas. Primero comienza con un prólogo. En este prólogo hay una parte que es la bendición de entrada, saludos de entrada, y también un proemio que es la introducción al cuerpo. El proemio es la introducción al cuerpo del escrito. Y luego viene el desarrollo, el cuerpo del escrito, y finalmente termina con un epílogo, saludos finales. El apóstol Pablo en todas sus cartas emplea la misma estructura. Esa no es una estructura que él lo haya inventado o pertenece a una convención cristiana, sino que esa estructura es heredada de la cultura greco-romana, mucho tiempo antes del apóstol Pablo. Y también el Señor Jesucristo, al momento de emplear alguna enseñanza, método, técnicas de enseñanza, él no va a inventar tampoco los métodos de enseñanza, sino que va a utilizar los métodos de enseñanza que ya la habían confeccionado o forjado los judíos del Antiguo Testamento, en la época mucho antes del Señor Jesucristo. Emplea entonces las estructuras, tanto para enseñar en el caso de Cristo, o las convenciones de las epístolas y la carta de la cultura greco-romana en el caso del apóstol Pablo para confeccionar su epístola o sus cartas. Ellos no improvisaron, sino que están empleando las estructuras. El apóstol Pablo también se acomoda a la circunstancia del auditorio para presentar sus sermones, porque cuando el apóstol Pablo va a predicar a los judíos, va a emplear las sagradas escrituras del Antiguo Testamento que tienen autoridad para la cultura judía. Ya ha ido planificando su mensaje, sabe lo que va a decir, sabe los textos bíblicos, los pasajes bíblicos que le van a ayudar para cumplir el propósito que se ha propuesto al momento de presentar el mensaje evangélico en un contexto judío, a una audiencia que es judía. Pero cuando él va a otras personas que no son judíos, se van a Areópago, en Atenas, ya no va a emplear ningún texto del Antiguo Testamento, porque los atenienses no reconocen el escrito del Antiguo Testamento. Va a emplear entonces, para poder presentar el mismo mensaje, va a emplear a los filósofos y a los poetas, a los literatos que son de los griegos. Todo lo que dice el mensaje bíblico. Está la Biblia ahí, por supuesto, el mensaje evangélico está ahí, pero implícito, no está explícito, no cita ningún pasaje de la Escritura, pero el mensaje evangélico propiamente tal, eminentemente evangélico. El Dios no conocido, al cual ustedes adoran sin conocer, es el Dios al que yo estoy predicándole a ustedes, le dice el apóstol Pablo a los atenienses. Quedaron impactados, dijeron, él está predicando al Dios no conocido. Él sabe quién es este Dios. Comenzaron a escucharlo con entusiasmo. Dijeron, y tiene un hijo, y su hijo se llama Jesucristo. Tiene un hijo, dijeron los atenienses. ¡Wow! ¡Qué maravilloso mensaje! Porque ellos eran dados a escuchar las novedades. Y después dijeron, este fue entregado por los judíos, fue muerto y crucificado. Ya comenzaron con los problemas, y como fue muerto y crucificado los romanos, algo malo debe haber hecho entonces porque fue crucificado los romanos. Y yo creo que todo eso se le pasaba por la mente a los atenienses, y fue resucitado. Y cuando dijo, ya resucitó, esta persona ya, te vamos a ir en otra oportunidad, le dijeron al apóstol Pablo, al que no creen los griegos en la resurrección. Hay que el discurso del apóstol Pablo en Atenas. Algunos creyeron y algunos dijeron, vamos a escucharte después, interesante lo que está diciendo, te vamos a escuchar en otra oportunidad. No, este es un palabrero nada más, dijeron otros. ¿Cómo va a resucitar? Si no puede resucitar nadie. Y en Dios somos, en él nos movemos, en Él existimos. Y él dice el apóstol Pablo, si alguien no cree eso, porque también estaban los epicúreos, los estoicos, Dios está totalmente alejado, no tiene ninguna relación, ni está con nosotros, ni está interesado en nosotros. Él dice, en Él existimos, en Él nos movemos y en él somos. Y si ustedes no me creen, uno de sus mismos filósofos lo dijo. Y cita a uno de los filósofos. Entonces lo que estoy diciendo no es nuevo, sino que alguien de ustedes mismos lo dijo. Y todo el apóstol Pablo ya había planificado previamente su discurso. Ahí lo vemos, él planificó su discurso para los atenienses. Él se hace griego al griego, judío al judío, sabio al sabio, débil al débil, para ganar quizás algunos para la obra de Cristo. La metodología que va a emplear el apóstol Pablo va a ser la de enculturización, adaptarse a la cultura del pueblo anfitrión.
para ganar algunos. Quizás pueda ganar algunos, decía él. Podemos concluir entonces que el Espíritu Santo de Dios utiliza las estructuras para compartir el mensaje del Evangelio. Los apocalipsis son estructuras, convenciones judías de la época intertestamentaria, y utiliza esa convención, esa estructura para componer una obra bíblica, el Apocalipsis. Del mismo modo ocurre con las biografías, con las biografías. Hay una estructura ahí previa. Otras personas ya hablaban acerca de géneros biográficos para exaltar a una persona. Los sinópticos emplean esa misma estructura para hablar de Jesús de Nazaret. Los libros poéticos ya existían antes de esa época de los judíos para componer estas obras. Utilizan ese esquema, esa estructura para transmitir el mensaje. Dios utiliza las estructuras, las convenciones humanas para transmitir el mensaje sagrado. La Biblia se transmite antiguamente por medio de la piedra, de la arcilla, por medio de las óstracas que eran cerámicas quebradas, por medio del papiro, por medio del pergamino, después por medio de los códex, después por el papel, después por el papel de arroz, por el celular, por el tablet, por chip, por computadora, son invenciones, convenciones humanas, pero el mensaje cristiano se transmite también. Los templos, 300 años la iglesia cristiana no tenía templo, la iglesia constituía, se reunían en las casas. Después de 300 años la iglesia recién comienzan a tener templos. Pero los templos, ¿de dónde viene la estructura, la elaboración de los templos? Vienen los templos, de los mismos templos paganos del Imperio Romano, se transformaron después en cristianos, y la misma estructura sigue después todas las iglesias, pero se reunían en templos. Antiguamente se predicaba solamente a puro pulmón. George Whitefield, el amigo de John Wesley, a puro pulmón predicaba ese hombre. Se escuchaba a 3 kilómetros de distancia. Yo no sé si estarás exagerando el biógrafo, pero eso dice el biógrafo. 300 kilómetros. Perdón, 3 kilómetros. 3 kilómetros, 300 metros, 3 kilómetros de distancia escuchaba un presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, no me acuerdo quién era, pero dice, escuchaba George Whitefield. 3 kilómetros de distancia, Dios, ¿cómo habrá hablado ese predicador? ¿Qué tenía en el pulmón ese que se escuchaba tan lejos? Pero tal vez sea porque el viento le ayudaba a proyectar la voz. Sí. Porque para acá, cuando se predica en cierto lugar y el viento está así para acá, uno escucha como que si estuvieran afuera de mi casa y están por allá en el centro los hermanos predicando, y muchas veces me ha pasado que yo salgo a ver y de repente pongo, no, si están allá, pero si escucha como muy clarito para acá, así que yo creo que de pronto fue que se utilizaba eso. Sí, lo más probable, ¿eh? Claro, ellos como eran antiguos sabían dónde ponerse, en qué lugar específicamente para que el mensaje llegara con más fuerza, se escuchara nítidamente. Así predicaban antes, a puro pulmón. El mensaje se transmitía así. Y después ya comenzaron a aparecer las bocinas, que eran ¿cómo se llama este material? De aluminio. Una vez vi uno de esos, los cambuchos de aluminio. Y después los megáfonos, ahora ya aparecen los parlantes. Me gustan pero yo tengo un megáfono, pero ya estoy pensando en ver un parlante. Me parece que son más cómodos. De estos parlantes que andan los predicadores ahora. Retumba las plazas en Valdivia, predicando en Reumén, en Valdivia, en las poblaciones. Hay una población en Valdivia donde hay mucha droga. Y los predicadores están todos los días. Un hermano me dijo, yo siempre que paso por ahí, veo siempre a un predicador. Impresionante, ¿eh? Cómo predican los hermanos. Extraordinario, extraordinario. Y por la televisión, por los diarios, las revistas, es decir, la predicación corre de varios modos. Del mismo modo, las estructuras. Dios utiliza las estructuras para poder transmitir el mensaje evangélico. Ya. Característica del predicador. ¿Cuáles son? Convertido.
tiene que estar convertido. Puede predicar también, obviamente, una persona que no esté convertida, pero ¿qué predicará una persona que no esté convertida? Sería como escuchar a no sé, un cura, y bueno, algunos no sé si estarán convertidos, algunos no, a menos que sea carismático, de los carismáticos, pero sería como escuchar a un periodista, a un profesor, a un intelectual, a alguien que da su discurso, nada más. Pero tiene que estar convertido, porque tiene que tener la experiencia de la conversión con Jesucristo para hablar de Cristo. Tiene que estar convertido. Un hermano de la iglesia dijo que él podía predicar en la calle, en la iglesia, coordinar también, y hacer todo lo que hacían los hermanos. Y después vivía como mundano, decía insolencia, decir todo, era un mundano. No estaba convertido, y después se convirtió. Él dijo que podía hacer todo, podía hacer todo eso, siendo un evangélico nada más, pero no estaba convertido al cristianismo, después se convirtió. Claro, los efectos no va a ser lo mismo, tiene que estar convertido, ser un convertido a Jesucristo. Tiene que tener la conducta intachable. ¿Qué pasa si hay un predicador que tiene una mala conducta, hermanos? ¿Qué creen ustedes? Cero credibilidad, profe. Nadie lo va a escuchar, no tiene credibilidad, no tiene la influencia, claro. Al Spurgeon decía, hay un predicador que decía a la gente, no debería subir al púlpito. Y después cuando bajaba del púlpito decía, no debía haber bajado nunca del púlpito. Eso es la ilustración que empleaba Spurgeon. Tiene que tener una conducta intachable. Maduro espiritualmente. No tiene que ser un neófito, sino alguien maduro espiritualmente. Si no está maduro espiritualmente, va a comenzar a tener el mismo problema de los corintios. El apóstol Pablo dice, a vosotros no le pude hablar a ustedes como a espirituales, porque no son espirituales, son carnales. Porque hay discordia, desunión entre ustedes. Algunos dicen de Pablo, de Apolo, de Cefa, y otros, los más espirituales que son de Cristo, ¿no? ¿Está acaso Cristo dividido? Decía el apóstol Pablo, tiene que ser maduro espiritualmente. Maduro espiritualmente es decir, tener experiencia en la vida cristiana, que no sea un neófito recién convertido. A eso me refiero, porque la madurez cristiana, ¿cómo se mide el tiempo? Si tiene la experiencia y ha pasado por varias pruebas, ha llevado una vida de cristianismo, ha pasado altos y bajos, ha tenido conflictos, lo ha superado dentro de la iglesia, a eso me refiero de la madurez cristiana, y permanece en la fe cristiana, no nuevo en el evangelio, a eso me refiero. Un predicador, no sé si fue en Osorno, Valdivia, en alguna parte del sur, estaba recién convertido, pero fervoroso el predicador. Y como estaba recién convertido, estaba con primer amor y con toda la fuerza, y estaban predicando en una plaza, y lo hicieron predicar. Y decía, Cristo te ama, arrepiente de tus pecados, vuélvete al Señor, no hay otro mejor camino, Él es el camino, la verdad y la vida, vuélvete al Señor. Le mostraba la Biblia en la cara a la persona que le pasaba, le mostraba la Biblia así. Y después decía, y si no, váyanse todos. Terminó el predicador. Eso fue una. Había otro predicador, el problema con los hermanos nuevos, recién nuevos lo hacen predicar, ¿eh? Otro predicador también estaba nuevo, recién salido del mundo. Y le decía, Dios creó el cielo, Dios creó el mar, Dios creó la vegetación, Dios creó la humanidad, Dios creó los ríos, Dios creó los árboles. Y alguien de lejos le dijo, ¿a dónde la viste, pobre ignorante, que Dios creó todas esas cosas? Y el predicador le respondió, si no lo habrá creado Dios, habrá sido tu abuela. Entonces le respondió, era un viejito que le tocó predicar, se enojó el predicador, le respondió inmediatamente. Tiene que ser maduro espiritualmente, esa es la idea en este mundo. Aptitud para enseñar, bueno, puede enseñar porque ha sido enseñado primero, por eso. Enseña porque ha sido enseñado primero. Ha sido un aprendiz y luego puede enseñar. No es un experto, no es un profesional en la enseñanza, pero porque tiene la experiencia con el Señor, por eso que puede enseñar acerca de Dios. Aptitud para enseñar. Llamado por Dios para predicar. Bueno, por esa
aquí yo, bueno, ya antes respondí esta pregunta. Todos somos responsables a predicar, en el sentido de evangelizar. Se utilizan intercambiablemente estos términos de hablar de Jesús, predicar de Jesús, anunciar a las personas de Cristo. Eso es predicar. Y acá en el sentido de que sea como una vocación, como el don ministerial de la predicación, ya aquí ya, otra cosa ya. Todos somos responsables de hablar de Cristo, permanentemente, siempre. Pero algunos que tienen el don, eso es verdad, tienen el don. Aunque no tengamos el don, no nos prescinda a nosotros de no predicar, igual debemos hablar de Jesús. Pero uno tiene el don de la predicación. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos el don? Porque está obsesionado con la predicación. Sueña con predicar. ¿Alguien se ha soñado, hermano, predicando, no? Que cuente su testimonio que no sea tan largo. Sí, profe, yo siempre Ah, muy bien. Siempre, me siempre. saca el Señor en sueño y ¿Ya? me hace predicar. Así que tengo que hablar, Ah, muy porque si bien. no después... Muy bien. Se sueña predicando, ¿eh? Hermoso, sí, hermoso, pues hermoso. ¿Quién más se ha soñado predicando, hermano? Como pastor, pastoras. Ya, tiene es el llamado. Se puede saber si alguien tiene llamado al ministerio de la predicación. Se sueña predicando. Claro, porque está obsesionado predicando. Imagínate ya, Bueno, porque es. Sí, mi doctor Marco. no, a mí no me ha pasado soñar, pero sí, no sé, a veces me ha pasado que me despertaba el Señor 3, 4 de la mañana y me ha dado mensajes y he tenido que escribir, ponerme a trabajar y he terminado hasta la mañana. Oh, ya, No, muy no puedo bien. ir a dormir hasta que lo he terminado. Eso Oh, me ha pasado. ya, wow, mira, qué lindo, ¿ah? Esos Listo ahí, son. descansé. Muy bien, muy bien. Ahí se sabe cuando tiene la vocación, el llamado, ¿ah? Llamado a predicar. Se sueña predicando. Está obsesionado con predicar. No se siente feliz hasta que no predique, no descansa hasta que predique. Anda constantemente viendo sermones por todas partes. Se vibra con la predicación. A todos le saca un algo, Una ilustración. una ilustración, sí, a Claro, toda vivencia, no claro, hay caso. vibra con la predicación, ¿eh? Descansa y se siente feliz. No hay otra cosa que le haga más feliz. Eso es tiene el llamado a predicar, ¿eh? Si no hay otra cosa que le haga más feliz predicar, es porque esa tiene el llamado a predicar. La máxima felicidad, la máxima experiencia, la mayor ambición, la mayor codicia, el mayor placer para una persona que es llamada a predicar es predicar. Eso es. No hay nada más satisfactorio que llene más el alma que la predicación. No ve haciendo otra actividad para llenar o para recrearse. No sabe si predica por recrearse, porque ama a Dios, porque alma a las almas, o para ser feliz, solamente no sabe por qué predica. Solamente disfruta con predicar. Como futbolista, juega a la pelota porque le gusta. O sea, y si le pagan o no, es porque le gusta. Bueno, si le pagan mejor para ello, dicen los predicadores. Bueno, eso es llamado por Dios para predicar. Haber experimentado el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué el bautismo con el Espíritu Santo? Porque Hecho dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Es decir, recibiréis poder. Para eso puse este punto aquí, haber experimentado el bautismo con el Espíritu Santo. No lo van a encontrar en otros textos, lo van a encontrar aquí nomás, en este texto, porque es contextual, recuerden esto, contextual, y un manual del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. Uno de los propósitos del Instituto Bíblico Pentecostal es perpetuar la experiencia pentecostal, y la experiencia pentecostal es el bautismo con el Espíritu Santo, posterior a la conversión, que da poder para testificar de Jesucristo. Puede hablar en lengua, no habla en lengua. Si tiene el poder para predicar la palabra, es porque ha sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Puede tener algunas manifestaciones externas, llorar, reír, estremecerse, o sentir una corriente, un fuego, dicen los hermanos, una presión interna que parece que
se le van a desprender los dientes y las uñas del cuerpo. No importa si siente o no aquello. La idea es, si tiene poder para testificar, es porque ha experimentado el bautismo con el Espíritu Santo. Lenguas, profecías, visiones, sueños, dones espirituales, ciencias, cualquier profecía, cualquier manifestación externa o valentía para predicar, esa persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Nadie lo detiene a una persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo, porque tiene una presión intensa en sus entrañas, en sus huesos, en la médula de sus huesos. ¿Quién le puede impedir a una persona que, porque está en una bomba, esa persona, tiene una dinamita que está dentro ahí, que está un fuego que está ardiendo? Impulsados por el Espíritu de Dios. Impulsado por el Espíritu. Imparable, esa persona es imparable. Con solo matarlo, lo pueden callar a alguien que ha sido bautizado con el Espíritu Santo al momento de la predicación. No hay otra forma, con la muerte nada más. Porque esa persona está llena del Espíritu Santo de Dios. Por eso lo puse este punto. La oración, ¿por qué es importante? Bueno, porque la oración es lo más característico del cristiano. Primero hay que pasar mucho tiempo con Dios hablando acerca de los hombres, para hablar a los hombres acerca de Dios. Decía, no me acuerdo quién decía, Spurgeon, parece que lo mencionáis en el texto. Yo mismo escribí el texto, pero no me acuerdo cuando lo cité, porque la memoria es muy frágil, muy, muy frágil. Pero alguien dijo eso, parece que era Charles Spurgeon. Pero la oración es fundamental, es muy importante. La oración da poder, da la fuerza, la energía, el dinamismo, la estimulación para predicar, claro, la fuerza, la energía, la vitalidad para predicar. Lector, intérprete, no quiero basarme aquí, ya que voy. El lector e intérprete de la Biblia, que le aplique a sus contemporáneos. Tiene que leer la Biblia. En los devocionales ya lee la Biblia, y va sacando los sermones cuando realice sus devocionales diarios. Los devocionales, la oración, uno tiene que leer. Bueno, la oración incluye la alabanza, adoración, lectura de la palabra de Dios, peticiones, intercesiones. Todo eso incluye la oración. Y en una parte va la palabra de Dios. La palabra de Dios le ayuda a orar, para buscar las palabras para orar. Entonces ahí van apareciendo los sermones. Hábito de la lectura. John Wesley le decía a sus predicadores, tienen que leer 5 horas diarias. Si no tienen el hábito de la lectura, deben fomentarla o deben crearla por medio del hábito. Y si no se forman el hábito, es mejor que vuelvan a sus antiguos trabajos, decía John Wesley. Así decía John Wesley, el fundador del metodismo mundial. Es mejor que vuelvan a sus antiguos trabajos. Era difícil ser predicador del movimiento de John Wesley, porque decía 5 horas diarias, leer de lectura. Emocionalmente estable, si alguien tiene conflicto interpersonal en el trabajo, con la familia, con los colegas de trabajo, con problemas económicos, conflictos internos dentro de una iglesia, y le corresponde predicar, va a comenzar a descargarse emocionalmente contra los hermanos de la iglesia. Y se va a notar la ira, el rencor del predicador, se va a notar. Los hermanos van a discernir. Él está predicando. ¿Para qué está predicando? Porque la predicación es para animar, exhortar, edificar al cuerpo de Cristo, pero no es para descargarse emocionalmente. Disciplinado también. Es muy importante esta característica del predicador. Disciplinado. Tiene que tener disciplina. La predicación es una disciplina. Es un arte. Es una técnica. Un arte requiere la disciplina. La disciplina incluye el esfuerzo, trabajo, ¿qué más? La perseverancia, la constancia. Archivar los sermones también. Debe archivar los sermones o guardarlos, respaldarlos en algún disco duro. Las cualidades de la predicación evangélica, bíblica. Se fundamenta la Biblia. Predicamos la Biblia. Los evangélicos predicamos la Biblia. Es cristocéntrica. Una iglesia en un momento, un predicador habló, el culto, la oración fue del servicio social. Después habló de la predicación también del servicio social, las alabanzas del servicio social, la oración final del servicio social, los letreros que estaban pegados a las paredes del servicio social.
Y después dijo, nosotros nos destacamos por ser una iglesia que enfatiza la obra social. El culto fue enfatizando la labor social de la iglesia. Es muy raro, me dijo un pastor, que se supone que una iglesia es cristocéntrica. Y esto estuvo basado todo en el servicio social. Son iglesias liberales. Otro predicador habló de Israel, de que el lugar santísimo, Israel lugar santísimo, Jerusalén el lugar, perdón, Israel lugar, la tierra santa, Jerusalén lugar santísimo, el punto de contacto entre Dios y los hombres. Y comenzó a hablar, exaltar, idolatrar, adorar, prácticamente adoró al pueblo de Israel. Fue una predicación judeocentrista. La predicación, otro predicador dijo, mírenme a mí, todos los discos que he vendido, todos los libros que he empleado, mi rostro aparece en todas las revistas, en todos los diarios, soy famoso, yo soy un modelo, mírenme a mí, yo soy un modelo del éxito de un cristiano. Despierta tú también el campeón que hay dentro de ti. Esa predicación fue una predicación antropocéntrica. Las predicaciones de las iglesias pueden ser liberales, antropocéntricas, judeocentristas, otros pueden ser materialistas. Materialista es solamente temas materiales, de éxito, de prosperidad. Pero la predicación evangélica es cristocéntrica, basada, fundamentada, entretejida en la persona de Jesús. No significa que vamos a predicar solamente de los evangelios sinópticos, sino la idea es esta, de ser cristocéntrica. La finalidad de la predicación es la transformación del oyente, a la imagen de Jesucristo, de restaurar la imagen de Jesucristo en el creyente. Eso es. Si el propósito del sermón cumple aquello, de reproducir la imagen de Cristo en el creyente, es cristocéntrica, aunque no esté basado en los sinópticos. Adaptado a la mente popular, que la gente entienda lo que se quiere predicar. Si un niño de 12 años entiende la predicación, estuvo adaptado a la mente popular. Satisface las necesidades más profundas humanas. Es gráfica, por eso que emplea ilustraciones. Se caracteriza por la unidad, la interrelación, cohesión, progresión, simetría. Lo vamos a trabajar este punto, el número 6, de la unidad, interrelación, cohesión, progresión, simetría. Lo vamos a trabajar al momento de las divisiones. Es profética en el poder del Espíritu Santo. Es fiel. ¿Cómo se mide el éxito de una predicación? Porque fiel al mensaje de Dios, como lo hicieron los profetas. Aunque no pase nadie al altar, porque un pastor me dijo que él le gustaba que antiguamente que le confirmaran con amén, gloria a Dios, aleluya, y la gente pasara, se arrepintiera, llorara. Después se aburrió de eso, dijo, porque las personas pueden llorar, pasan al altar y al final siguen igual. Yo me conformo ahora, dijo, ser fiel al mensaje. Además que eso le subía a él los ánimos, porque cuando la gente, había manifestaciones, pasaba al altar, él medía el discurso y dije, lo he hecho muy bien. Es decir, he quedado satisfecho, he cumplido mi labor. El Señor me usó. Pareciera que le ayudaba personalmente a él. Era para satisfacer un problema de él. Pero después dijo, ya, eso, y lo abandoné. Y después cuando no pasaba nada y me sentía mal yo. ¿Cómo me parece que soy culpable por algo me pasó, algo hice mal, que no pasó nadie? Entonces dijo, ahora lo único que hago es ser fiel a la palabra. Yo me siento bien cuando predico la Biblia y soy fiel al mensaje de la palabra de Dios. Ocurra lo que ocurra, si pasa la gente, no pasa, adelante, si llora o no llora, si yo soy fiel al mensaje, con eso quedo satisfecho, decía el pastor, de su experiencia ministerial. Porque antes se sentía mal cuando no pasaba, no había reacción de la gente. Y cuando había reacción de la gente, él llegaba a su casa feliz. Los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los que pasaron profetas mayores, no lo tomaron en cuenta nadie. Pero ellos fueron fieles al mensaje. Fueron fieles al mensaje de Dios. Serían fracasados para la forma de determinar el éxito ministerial actualmente. Pero para Dios no lo era. Bajo ningún punto de vista lo era. Y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Esas son las características. Y lo último, hermanos, para irnos a descansar ahora, la predicación tiene un propósito, que es persuadir. Eso es. Predicamos para persuadir. Cada predicación que nosotros realicemos tiene la finalidad de persuadir,
Debemos persuadir, predicamos para persuadir, para producir una reacción en las personas. Se lleva a cabo o no esa reacción, no importa, pero predicamos con una intención, persuadir a que crean algo, a que sean transformados, tengan una actitud, un cambio de actitud. El que no leía la Biblia, que lo lea, el que no oraba, que ore, el que no testificaba, que testifique, el que no ofrenda o no diezma, que diezme, que ofrende, el que no odiaba a su enemigo, ahora que lo ame. Se predica con la finalidad de persuadir, porque el sermón tiene la finalidad persuasiva, de persuadir. Muy bien, eso es lo que estuvimos viendo en esta primera parte. Ya en la segunda parte, a las 9 volvemos, descansamos media hora, vamos a tomar un café, mientras tanto, un tecito, o un mate, y volvemos a las 9 en punto, mi hermano. No sé si hay alguna pregunta, duda, mientras tanto, para responder. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, si se le despierta alguna duda en el descanso, me lo hacen saber en la segunda parte. A las 9, mis estimados hermanos, le envío el link nuevamente para volvernos a conectar. Y ahí vamos a trabajar y propiamente a armar nuestros sermones. Bendiciones, hermanos. Nos vemos a las 9, por Dios, Señor.